estado pues, involucrada en estos temas de la niñez y la experiencia guatemalteca con lo que esta tragedia. ¿Qué lecciones podemos los guatemaltecos sacar de ello? Pienso que Guatemala sí se preocupa por los niños, pero las respuestas que dan no son las que sus niños necesitan. Y hay la sensación de que eso es lo único que puede hacer. Por ejemplo, hoy día hay más de 4.000 niños en instituciones. Y mantener 4.000 niños en instituciones es muy caro. Es un costo grande porque 8 por 3, 24. Se necesita 3 funcionarios, cada uno 8 horas. Y eso es un costo grande, más un montón de medidas que hay que hacer para mantener a los niños. La propuesta es que ese presupuesto y esas instituciones que hoy trabajan a favor de niños en instituciones se vuelquen a trabajar para que los niños no precisen esa medida. Si son expertos en cuidar niños en instituciones, ¿por qué no hacen guarderías en diferentes municipios para que esos niños no tengan que dejar su familia por razones de pobreza o por ausencia de servicios? Son servicios municipales de prevención, son las guarderías. En Guatemala existen programas que dan fondos a familias de escasos recursos según el número de hijos, a veces son condicionados para que vayan a la escuela, para que se pongan las vacunas. Eso es muy bueno. Es importante que esos programas no sean solo económicos, sino que también le den la información que los padres a veces no tienen de cómo criar a los hijos, a dónde acudir si precisa un apoyo, etc. Entonces, lo que el Comité de Derechos del Niño le recomienda a Guatemala, y yo le voy a dejar las recomendaciones, le dice, cree en los 3 niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal, instancias que ofrezcan servicios a las familias para la mejor crianza de sus hijos. ¿Qué es lo que se tiene que hacer a nivel municipal? Hacer un diagnóstico de forma participativa. ¿Cómo estamos en materia de escuela? Nuestras plazas son seguras para los hijos. ¿Cómo podemos asegurarlas mejor? El camino a la escuela. ¿Será que hay suficiente luz si es que es a la noche? ¿O qué problemas tienen los niños? La venta de drogas, la captación por el crimen organizado. ¿Cómo nos organizamos como comunidad para que nuestros hijos, nuestros niños y niñas no corran los peligros que ya sabemos? ¿Cómo nos organizamos para que haya guarderías? ¿Qué puede hacer el Ministerio de Educación? ¿Qué puede hacer la municipalidad? ¿Qué pueden hacer las empresas? ¿Cómo pueden apoyar las organizaciones de la sociedad civil? Incluso las que hoy tienen hogares de niños no pueden convertirse en guarderías, en hogares de día, para que los niños no pierdan su familia y reciban ese apoyo que requieren. Entonces es una reestructuración que hace falta para no estar a posteriori cuando ya ocurre el problema, sino estar antes para prevenir esos problemas. ¿Usted cree que Guatemala está dispuesta a esa línea? Está obligada. Sí, está obligada pero, hace más de 20 años. Pero mire, usted me dice desde hace más de 20 años, la solución ahí está, pero no se aplica. Es increíble, yo observo que hay como una resistencia a pensar que es posible cambiar. Hay una resistencia a pensar que es posible hacerlo, porque yo hablo con muchas autoridades, incluso organizaciones de sociedad civil, y siempre terminamos hablando de cómo hacer mejor las instituciones, si tienen que ser más pequeñas, si tienen que ser casas o casitas o hogarcitos, pero hay una resistencia, parece que hay un pensamiento de que se es incapaz
de hacerlo, no, el gobierno municipal es muy débil, son corruptos, pero en todas partes hay debilidad y hay corrupción. Pienso que hay que ser capaz de animar a atender a los niños. ¿Quién se resiste? ¿Quién piensa que no es bueno invertir en los niños? Es lo lógico, pero esa lógica no llega a los tomadores de decisiones. Mi propuesta es empezar por lo pequeño, donde ahí es más fácil, porque cuando hablamos de guardería, uno ya piensa en el hijo de doña María, de doña Juana, cómo puede hacer. La misma comunidad puede aportar muchísimo. Es un tema precioso trabajar a favor de la niñez. El problema es que cuando se empecinan en hablar de niñez solamente aquellas víctimas que ya cayeron, hay una vieja tendencia de unificar la misma respuesta para todos los problemas. Incluso para aquellos adolescentes que cometieron infracción, la respuesta es la misma. Como si todos fueran no víctimas, sino culpables de lo que les pasa. Entonces, encasillarlo, apartarlo. Y ayer me decía una jueza que el 80% de las personas, tanto adolescentes como adultos, que están en el sistema penal, provienen de hogares cuando eran niños. Entonces, hay información valiosa que no se hace conocer. Si estamos con esa información, ¿por qué seguimos tomando esas medidas? ¿Por qué en vez de cuidar niños cuando ya caen en problemas familiares por falta de recursos económicos, la Convención dice la pobreza no es motivo para sacar al niño de su familia? Si es la pobreza el problema, requiere una respuesta a la pobreza y no revictimizar al niño institucionalizándolo. Entonces, quiere decir que aquí esta familia o esta comunidad no tiene acceso a ese programa que existe, pero no sabe cómo llegar a acceder a ese programa. Entonces, eso requiere en los 3 niveles de gobierno sentarse a hablar de la niñez, con qué programas cuenta el Estado, por qué no llegan a donde tienen que llegar, por qué en vez de gastar en hogares cuando los niños ya son judicializados, no se le da respuestas sociales, por qué los jueces admiten judicializar problemas que son sociales. ¿Por qué los jueces, como hacen en otros países, no exigen al Estado las medidas que ese niño en su interés superior requiere? ¿Por qué están dispuestos a institucionalizar si ellos saben los efectos que tiene la institucionalización? Y por último, los jueces son fundamentales porque son un espejo que pueden indicar, estos son los problemas que nosotros recibimos, denos un menú de respuestas, eso es lo que precisan los niños. Vamos a ir de nuevo ya a la parte final con los patrocinadores y vamos a regresar porque ¿sabe qué es lo que yo entiendo? Que esta es una decisión política que se debería de tomar de todas las instancias que tienen que ver con los niños, pero seguimos con los mismos problemas de hace 20 años en relación a este tema. Pero vamos a ir con los patrocinadores y estamos en un momento.